Tengan muy buenas noches. Tenemos el agrado de darles la bienvenida a nombre de Action Center Bolivia a la segunda sesión de la conferencia Hijos con Propósito, correspondiente al programa Juntos Podemos. Esta noche nuevamente estará compartiendo con nosotros el pastor Isaac Guerreiro, a quien le damos también la más cordial bienvenida, y lo dejamos con la audiencia por Facebook Live y también por las personas que nos están siguiendo a través del canal de Zoom. Bienvenido, querido pastor. Amén. Muchas gracias. Los saludo cordialmente a todos nuestros queridos hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Es un gusto, es un placer poder estar aquí y compartir con ustedes el tercer ciclo de conferencias Paternidad y Relación Padres e Hijos, la conferencia número 7, la segunda parte, donde hablamos sobre hijos con propósito. Ayer estuvimos hablando, dando un panorama a nivel mundial de la situación de la niñez, de los hijos, de los adolescentes y de cierta forma los jóvenes en el mundo. Y esto, ese panorama a nivel mundial ha contribuido a que surja una generación decepcionada y sin propósito, una generación que no ve, está completamente herida, con muchas decepciones y no encuentra el propósito para su existencia. Esa generación ha desarrollado algunos vacíos, ¿no?, dentro de sí. Voy a mencionar el contenido de lo que vamos a hablar hoy. Primero, 3 bases para una generación decepcionada y sin propósito. Segundo, la Biblia, los hijos y el propósito. Tercero, los hijos y los sueños. Vamos a tratar de hablar sobre estos 3 puntos hoy. El objetivo de nuestra enseñanza hoy es establecer las bases para formar hijos con propósito. Voy a mencionar el texto que estamos usando, ¿ya?, como base para la enseñanza. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien. Número 1. Bases para una generación decepcionada y sin propósito. Como mencionaba hace poco, todo el caos en el mundo, todo lo que ha producido, que hemos hablado ayer, la situación, el drama en que vive, la tragedia en que vive la niñez, la juventud, los adolescentes y la juventud, ha creado una generación, ha hecho con que surja una generación que tiene un vacío de Dios y un vacío de iglesia. Ojo, quiero mencionar aquí que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Lamentablemente, el ser humano, al alejarse de Dios, perdió el rumbo, perdió el control y no puede establecer para los hijos, para su descendencia, propósitos, porque eso solo está establecido en la palabra de Dios. Dios, cuando creó al ser humano, al hombre, a la mujer, los hijos, dejó su palabra como el manual de aquel que fabrica, de aquel que ha hecho, de aquel que, como cuando nosotros adquirimos un utensilio, un artefacto y viene un manual para mostrarnos cuál es el propósito.
Entonces, el hecho de que el hombre se ha alejado de Dios ha traído todo un caos. Y nosotros queremos ver ahora, quiero mostrarles que esa generación, la generación que estamos viviendo en nuestros tiempos, tiene un vacío de Dios. Y por ende un vacío de iglesia también. Porque puse junto la iglesia porque es difícil hablar de iglesia sin hablar de Dios. Y si hablamos de Dios, hablamos de una familia, que es la iglesia. Hoy en día, por ejemplo, todo se racionaliza. Todo, si no tiene una razón, todo debe ser explicado por el intelecto. Esa es la mentalidad hoy en día. Cuando nosotros hablamos de Dios, si no se puede entender intelectualmente, entonces es difícil de creer. La palabra fe, por ejemplo, no se la entiende. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es fe? Este es el vacío que existe hoy. Hablamos de salvación, hablamos de perdón. Todos creen que la salvación es algo intelectual. Ese es el pensamiento hoy en día. ¿Cómo podemos explicar fe? ¿Cómo podemos explicar milagro? Si la mentalidad hoy es una mentalidad materialista, intelectual, donde un milagro, si se lo explica, ya deja de ser milagro. La palabra por sí sola ya dice, milagro es algo sobrenatural. Fe es algo que viene de Dios, que es implantado en nuestros corazones. Y que nosotros al creer en Dios tiene que ser a través de la fe, no puede ser a través del intelecto. Pero hoy en día, como hay ese vacío, entonces, ¿cómo explicar esto? Como hay el vacío de Dios y el vacío de una familia espiritual que nosotros llamamos de iglesia, entonces las personas van tras que van buscando cultos extraños porque hay un vacío. El hombre necesita adorar, el hombre necesita cultuar a Dios porque Dios puso en el corazón del ser humano al crear ese deseo de adorar a su creador, a su Dios. Pero hay un vacío, entonces comienzan a llenar eso con cultos extraños, van tras el alcohol, van tras las drogas, en busca de experiencias, éxtasis, para poder ver si se llena ese vacío. Así está esta generación. Por otro lado, hay un hambre desesperado de información. Mucha información en las redes sociales y hay gente que vive de eso en búsqueda de nuevas informaciones, ¿no? Para poder satisfacer su mente, la curiosidad que hay en su mente, en su interior. Pero nosotros no vivimos solamente de informaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas, nosotros hemos sido creados por Dios, somos seres espirituales. La palabra dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos nosotros relacionarnos. Somos sociables, necesitamos estar en familia. Jamás el ser humano puede estar solo. ¿Por qué? Porque lo que Dios puso en nuestro corazón, dentro de nosotros cuando nos creó, puso esa necesidad de vivir, de convivir, de relacionarnos, de intercambiar, de compartir. Pero hoy hay ese vacío. Por otro lado, vemos el vacío de familia. Los lazos familiares, por ejemplo, de muchos no existen, fueron rotos. ¿Cuántos hijos sin padres?
¿Cuántos hijos sin madres? ¿Por qué eso? Cuando Dios estableció la familia, Dios puso el varón, el padre, la madre, y ambos, tanto el padre como la madre, comparten, transmiten a sus hijos cosas importantes que afectan en el futuro, en el desarrollo de ese niño, de ese hijo. Que si el hijo solo recibe de uno, hay un desequilibrio. Entonces, ¿qué ha pasado con las familias desintegradas? Entonces, muchas veces los hijos que son criados solo por el padre tienen una deficiencia, falta algo. O los hijos que son criados solo por la mamá, algo está faltando. ¿Por qué? Porque miren, el padre transmite a sus hijos, el padre convierte al hijo en introvertido el padre convierte al hijo en extrovertido y fuerte. El padre ayuda a desarrollar, a que su hijo desarrolle un espíritu de conquista y de fortaleza. Por otro lado, la madre, ella transmite al hijo el ser introvertido y sensitivo. La madre ayuda con que el hijo desarrolle la sensibilidad de su naturaleza. Entonces, los hijos cuando reciben de ambos, crecen con un equilibrio. El varón, el hijo varón, cuando tiene que ser fuerte, él se pone fuerte, acepta los desafíos, conquistas. Y cuando él tiene que ser sensible, es sensible porque recibió la parte de su mamá. Igual las hijas mujeres. Pero cuando hay un vacío de familia, se vuelve un caos, un desequilibrio. Entonces, cuando los hijos varones tienen que ser fuertes, están con miedo de enfrentar situaciones en la vida. ¿Por qué? Porque algo faltó. Entonces, queridos, no importa cuán viejos seamos, cuán grandes seamos, siempre dentro de nosotros va a haber un vacío de niño o de niña. Siempre vamos a buscar el amor de un padre, el amor de nuestra madre. Siempre. Aunque vayamos creciendo, los años van pasando, la relación va cambiando de nivel, pero siempre el papá y la mamá, siempre va a haber ese cariño, ese amor, esa búsqueda del abrazo de un padre o de una madre. Entonces, ese vacío de familia ha causado una desintegración y ha creado un vacío que es aprovechado por las falsas creencias, por experiencias extrañas, por tantas cosas que vacías a la vez también, porque no va a llevar a ningún buen final, sino que todas esas experiencias extrañas, falsas creencias, terminan en tragedia. Quiero resaltar aquí vacío de padre, por ejemplo, que es dentro de esto, el tercer punto aquí, vacío de padre. ¿Por qué el vacío de padre? ¿Por qué es importante resaltar la paternidad? Porque el padre es el que transmite la identidad del niño y eso le da seguridad. Si nosotros nos reportamos a las Sagradas Escrituras, el niño, cuando nacía, ¿quién le daba el nombre al niño? Era el padre. O sea, la identidad. Al octavo día,
el padre circuncidaba a su hijo. Era una señal, era una marca. Y en el día en que el niño era circuncidado, recibía su nombre. O sea, recibía su identidad. Entonces, el padre, en nuestro tiempo, el hijo, él adquiere su identidad y se siente seguro a través de una relación padre e hijo. Si no hay esto, el hijo o la hija o el adolescente vive carente de una identidad y se siente muy inseguro. ¿Y sabes qué? La ausencia de esto lleva a que los hijos vivan decepcionados y comienzan a seguir personas, buscar un modelo para seguir. Y nosotros tenemos ya, vemos en la historia, ejemplos como, por ejemplo, ejemplos de Jim Jones, por ejemplo, de Reverendo Moon, de David Koresh, que fueron líderes que arrastraron familias y llevaron a un desastre, a suicidios colectivos. Pero, ¿por qué la gente sigue? Como si los siguen como si los vieran como un Mesías. ¿Por qué lo hacen? ¿Sabes por qué? Porque muy dentro, en lo profundo, hay una necesidad de tener una figura de autoridad en su vida. Y esa figura de autoridad debería ser la figura del padre. Pero cuando hay ese vacío de padre, como pusimos acá, vacío de padre, entonces ellos buscan una persona, un líder. Hoy en día vemos muchos siguiendo a un cantante, a un actor, a una persona famosa. Otros idolatran y buscan ideologías. ¿Por qué? Porque no hubo esto en su vida, no hubo una figura de autoridad. Y ojo, hablando a los cristianos, el hecho de ser cristiano no necesariamente indica que nosotros somos buenos padres, ¿no? No, necesitamos nosotros prestar bastante atención en esto. La paternidad es algo que nosotros debemos de considerar muy seriamente. ¿Por qué? Porque debemos, nosotros los padres, tenemos que dedicar nuestra vida a esto. Eso requiere tiempo. Si nosotros no le damos prioridad a esto, eso no va a ocurrir automáticamente. Y nosotros vamos a estar dejando a nuestros hijos que crezcan sin propósito. Nosotros debemos de considerar seriamente el salvar a nuestras familias, el ver el futuro de nuestros hijos, el propósito de nuestros hijos, ¿no? La palabra habla que de edificar la casa sobre la roca, porque si la edificamos sobre la arena, la casa se va a caer. Y todas las cosas de esta vida, las cosas pasajeras de esta vida, cosas efímeras, cosas que no tienen un propósito eterno, son cosas que se deshacen, son como arena. El ser un buen padre o el ser un buen esposo, eso requiere de tiempo, requiere de esfuerzo. Nadie nace sabiendo ser un buen padre o ser un buen marido. Tenemos que aprender. Para eso nosotros necesitamos de hablar, preguntar, aprender de aquellos que ya están caminando, ya tienen cierto tiempo ya de vida, de trayectoria, para que podamos nosotros corregir nuestros errores y podamos ser buenos padres, buenos esposos, buenas esposas.
El doctor James Dobson, que es un hombre que habla mucho para las familias, sobre los hijos. Él ha hecho una encuesta a los padres y la encuesta consistía en cuánto tiempo pasaban con sus hijos, cuánto tiempo los padres pasaban con sus hijos. Y bueno, el resultado era que 45 minutos al día, de los cuales había una comunicación intensa de manera efectiva, 30 segundos. De los 45 minutos, 30 segundos era la comunicación efectiva. Versus 10 o 20 horas a la semana de televisión y otro tanto de redes sociales, de celular y en fin. Entonces, ¿se imaginan eso? Miren ese contraste. Entonces, de ahí surge la pregunta, ¿quién gobierna a nuestros hijos hoy? ¿Quién está pasando más tiempo con ellos? ¿Las redes sociales? ¿La televisión? Vale la pena resaltar que muchas de las veces nosotros delegamos, muchos padres entregan la crianza de sus hijos en manos de la profesora, en manos de la empleada, muchas de las veces en manos del abuelo, de la abuela, o muchas de las veces expuestos a la televisión. Y las series en la televisión, los programas en las redes sociales son los que están formando el carácter de nuestros hijos. Y esa es una pena. Ustedes saben que la mayor parte de las series en la televisión muestran hijos sin padres, muestran familias desintegradas, o muchas de las veces muestran, ponen a un padre, a una persona ahí como un tonto, que al final el mensaje que transmiten es que mejor es no tenerlo. Ese es el mensaje que es transmitido por las redes sociales, por las series, en la televisión. Entonces, lo que el mundo está haciendo es dañar, es querer extirpar el padre. ¿Por qué? Porque Dios puso eso en la familia, porque la familia sin el padre, sin la autoridad, no es nada. Es necesario, hay un peso espiritual. Entonces, tenemos que volvernos a las escrituras para poder entender este asunto, y es la única forma de corregir el rumbo. Si queremos nosotros tener hijos con propósito. Si nosotros pensamos muchas veces, ¿qué está pasando con los padres hoy? ¿Dónde están los padres? El corazón del padre muchas de las veces está en el trabajo. O muchas veces está en su carrera, en lo que está desarrollando. Muchas veces muchos padres tienen su corazón en los placeres de esta vida. Y muchos cristianos, muchos pastores están con su corazón en el ministerio y dejan su familia, dejan los hijos. Dios delegó la responsabilidad de criar los hijos a los padres. Si esto no ocurre, esta generación estará perdida. Por eso les mencioné ayer que el texto de Lucas, que es el texto que usamos aquí, es una repetición de lo que está en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Si el corazón de los padres no se vuelve a los hijos y de los hijos a los padres, entonces hay una maldición.
Entonces, tenemos que volcar nuestros corazones a nuestros hijos, hacia ellos, invertir tiempo. Vivimos en medio de una generación que sufre de un rechazo. Y ¿sabes qué? No es porque no haya padres, o no es porque el padre haya abandonado la casa. Muchas veces los hijos tienen muchas cosas, pero no lo tienen al padre, aunque el padre está presente ahí. Pero muchos padres creen que llenando los hijos de muchas cosas es lo suficiente. Y no se dan cuenta que el hijo necesita del padre. Las cosas vendrán después. Primero es el padre. Los hijos quieren el corazón. Por eso dice el texto, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces, hay todo ese vacío de padre, vacío de familia, vacío de Dios y de iglesia. Hay una cosa que me gustaría mencionar, algo más dentro de este punto aquí. Muchas de las veces el fracaso laboral, por ejemplo, o el fracaso en un matrimonio no puede ser comparado con el fracaso de paternidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien ya es adulto, está capacitado para cuidarse solo, pero el hijo que ha sido encomendado en nuestras manos no puede protegerse a sí mismo. Están expuestos. Y un día, todos nosotros, todos los padres vamos a estar un día delante de Dios y vamos a rendir cuenta delante de Dios por los hijos que Dios nos ha dado y encomendó en nuestras manos el cuidarlos. Y no podemos decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Me confiaste 5 hijos y aquí solo te traigo 2 porque 3 los perdí. Jamás vamos a poder decir eso. Entonces, no podemos nosotros fracasar en esto, ¿no? Hay una cosa muy que me gustaría decir. Por ejemplo, los padres, nosotros tenemos 15 años de la vida de nuestros hijos. Son 15 años que los hijos están con nosotros. Estoy haciendo un promedio más o menos. 15 años que los hijos están con nosotros. Y durante esos 15 años tenemos el tiempo para sembrar en la vida de nuestros hijos. Para poner la buena semilla, y sembrar principios, valores, la palabra de Dios, ejemplo. Después de eso ya, si no sembramos, porque la mente del niño, la mente de los hijos cuando están en información es un campo fértil, si no sembramos en ese tiempo, entonces el campo está vacío, alguien va a venir y va a sembrar otra cosa. Entonces tenemos nosotros que aprovechar este tiempo para sembrar en la vida de nuestros hijos. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿No? La Biblia, los hijos, el propósito. Lo que la Biblia dice acerca de los hijos. Bueno, vamos aquí a ver el texto de Salmo 127, versículo 3. Primero, ellos son la herencia del Señor. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La versión, la Reina Valera. Entonces, dice bien claro, herencia del Señor son los hijos. Hay otra versión que dice que son el don del Señor, son como un don que Dios nos da. Y el don no es de nosotros, viene de Dios. Y cosa de estima el fruto del vientre.
Así Dios ve a los hijos, nuestros hijos. Número 2, ellos son como plantas de olivos. Salmo 128, versículo 3. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. Vale la pena resaltar, mira cómo la palabra compara a los hijos como plantas de olivo. En aquel entonces, cuando esta palabra ha sido escrita, ¿qué son las plantas de olivo? ¿Qué eran las plantas de olivo en el pueblo de Israel en aquel entonces? La Biblia nos muestra que el olivo era, era algo esencial, hacía parte de la economía del país. Un hombre que tenía 10 plantas de olivos en su propiedad era considerado un hombre rico, porque del olivo se extrae el aceite. Y el aceite en aquel entonces era la base para muchas cosas. No solamente para condimentos, sino era la base para los ungüentos. La mayoría de los ungüentos medicinales o de belleza, todo era a base del aceite de olivo. Era como una moneda donde el que producía aceite agarraba y cambiaba por otros productos. Y la planta de olivo era una planta que vive más de 100 años. Algunos historiadores dicen que las plantas de olivo que están en el Monte de los Olivos, muchas de ellas son desde los tiempos bíblicos. ¿Se imaginan eso? ¿Y cuánto produce? Es un bien muy preciado. Y vale la pena resaltar que el aceite de olivo es el aceite usado para la unción. El aceite de la unción es un símbolo, representa al Espíritu Santo, es un símbolo del Espíritu. ¿Cómo Dios ve a nuestros hijos? Como plantas de olivos, aquellos que producen, que tienen en sí mismo la unción de Dios. Número 3, ellos son como columnas talladas de un palacio. Aquí tenemos el Salmo 144, versículo 12. Que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas nutridas, bien nutridas. Que nuestras hijas sean como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio. ¿Sabe? En aquel entonces, en los tiempos bíblicos, las columnas eran hechas de mármol. Las columnas de los palacios eran las columnas más hermosas. Eran hechas de mármol. Y columna habla de columnas de mármol, habla de belleza. Primeramente, si nosotros vamos a un país donde hay mucha riqueza, mucho poder y vemos sus palacios, vemos los lugares más hermosos de arquitectura, vemos sus columnas, ¿qué nos muestra? Nos muestra poder, nos muestra riqueza, nos muestra belleza. Nos muestra que es un país donde hay abundancia, la economía es fuerte. Esa es la percepción que se tiene. La palabra dice que nuestros hijos son como columnas talladas de un palacio. Muestra equilibrio, belleza, fuerza, poder. Así Dios ve a nuestros hijos. Número 4. Proverbios son una corona. Proverbios 17:6. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos y la gloria de los hijos son sus padres. Mira cómo Dios ve a nuestros hijos, como una corona. Aquellos que están sobre nuestra cabeza, aquellos que adornan la cabeza de los padres.
Número 5, son como flechas en manos de un valiente. Salmo 127, versículo 4 dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Yo estaba meditando sobre las flechas y cuál es la técnica que se usa para fabricar una flecha. Y es muy trabajoso. No es nomás agarrar una vara sencilla y hacerle una punta, no, es muy trabajoso. El proceso de hacer un arco y una flecha es muy moroso. Tiene muchas técnicas, muchas etapas para comenzar desde la madera que se escoge. El tiempo, lleva bastante tiempo para hacer. Y después las flechas, ellas llevan como unas plumas en la parte de atrás y esas plumas deben estar bien alineadas. La flecha debe tener un peso, un equilibrio en su peso en la punta y en la parte de atrás, para que al momento en que ella es disparada por el arquero, ella pueda ir en línea recta, ella pueda ir lejos y alcanzar su objetivo. Ella tiene que llegar al blanco. Si una de esas flechas tiene un peso, está desequilibrada, ella no va a llegar al blanco. Eso es en lo natural. Estoy hablando en el sentido natural. Ahora, ¿por qué la palabra compara los hijos como flechas en las manos de un guerrero? ¿Quiénes son los guerreros? Los padres. Los padres son los que deben preparar los hijos para el llegado del momento que ellos tienen que ser disparados por el padre debe lanzarlos, ellos deben ir lejos y al llegar al blanco. En el tiempo, por ejemplo, que estoy de capellán ministrando a los niños en el colegio, muchas de las veces vienen niños a hablar conmigo y abren su corazón y sus preocupaciones. Y sabes, muchas de las veces yo salgo cargado a veces de ministrar a un niño. Salgo con una preocupación y un peso en mí. Y a veces yo digo, Señor, el peso que este niño está llevando en tan tierna edad, no debería estar llevando, pero está llevando, se los ve cargados y cuentan el peso que llevan esos chicos dentro. Que a mí me deja cargado, Y no me queda otra orar por ellos, ministrar y voy a mi casa orando y a veces con el corazón partido. ¿Y sabes por qué? Porque el peso que muchos de los niños llevan es porque los padres, algo está pasando en la casa y los padres están transmitiendo ese peso al hijo. El hijo comienza a llevar un peso que no debería llevar. Ahora dígame, si esa flecha que está llevando un peso fuera de tiempo, ¿cómo va a alcanzar su objetivo? ¿Cómo puede dar al blanco? Si hay un desequilibrio. Si en el hogar, en su casa, no lo están preparando. Los padres que deberían llevar las cargas no las están llevando. Y los hijos acaban absorbiendo eso. Entonces, ojo aquí, padres. Nuestros hijos son flechas. Nosotros somos los valientes, los arqueros, el guerrero, que tenemos que prepararlos bien para llegar el momento que los hijos tienen que ser invertidos, deben ser lanzados para cumplir su propósito, ellos puedan dar al blanco. Aquí está entonces lo que la Biblia habla de nuestros hijos, de los hijos, cómo Dios ve los hijos.
Pasamos al siguiente. Propósito. El propósito es la intención original del fabricante. Es la razón de la existencia de una cosa. Propósito es el porqué de la vida. Dios es un Dios de propósito. Todo lo que Dios hace tiene una razón de ser, tiene un sentido. No hay nada en la vida, no hay nada que Dios haya creado que se puede decir, no, eso está ahí, no sabemos por qué. No tiene un propósito. No, todo tiene un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Entonces, consecuentemente, todo en la vida tiene un propósito. Ahora, número 3, no todo propósito es conocido. No todos sabemos. Necesitamos conocerlo. ¿Cómo podemos conocer el propósito? Vamos al manual. ¿Dónde está el propósito que Dios estableció? ¿Dónde podemos encontrar la forma de conocer el propósito? Ahí está la palabra de Dios. Para eso está la Biblia, el manual que nosotros llamamos. Cuando compramos un artefacto, lo primero que debemos de hacer que es leer el manual, ¿no? En el manual dice, o en la caja dice, ¿no? Antes de prender el aparato, lea el manual. Y nosotros nunca hacemos eso. Lo primero que hacemos es, ya sé cómo se maneja, pum, y lo enchufamos y ahí se quema. Y después, ya recién agarramos el manual. Así había sido, había que cambiar la palanquita, había que, pero ya, se echó a perder. ¿No es verdad? A mí me ha pasado eso. ¿A cuánto nos ha pasado? Lo mismo con nuestros hijos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo debe funcionar nuestro matrimonio? ¿Cómo debe funcionar nuestra relación con Dios, con nuestros hijos? Todo eso está en las Escrituras. Debemos de leer las Escrituras. Entonces, ¿no sabemos el propósito? Entonces, vamos a la palabra de Dios. Número 4. Junto con el propósito viene la provisión. Cuando nosotros entendemos cuál es el propósito por el cual Dios nos ha creado, entonces pasamos a vivir para cumplir ese propósito. Y como el propósito ha sido establecido por Dios, entonces Él trae la provisión para que yo pueda cumplir con ese propósito. No crean que Dios nos da un propósito y nos dice, mira, hijo, el propósito para tu existencia es este, arreglátelas para cumplir. No se trata de eso. Cuando yo entiendo el propósito y abrazo el propósito que Dios me ha dado, Él provee lo que se necesita. Una cosa es que yo entienda el propósito que Dios tiene para mi vida y yo diga, pero ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con eso. No podemos hacer eso. Hay mucha gente que acaba viviendo para sí mismo. Vive toda una vida, pero vivió para sí mismo, para agradarse a sí mismo. No puede ser. O agradamos a nosotros o agradamos a Dios. ¿Qué les aconsejo? Agraden a Dios. Dios conoce el futuro, Dios conoce mañana. Dice la palabra que la bendición de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces, ¿por qué no vivir para agradarlo? ¿Por qué no vivir para cumplir el propósito por el cual estableció? Así vamos a ser efectivos, así vamos a poder producir no 30, no 60, sino 100 por uno. ¿Por qué? Porque vamos a estar alineados con la voluntad soberana de Dios, con su voluntad perfecta. Sí, número 5, si no cumples tu propósito, estás abusando de ti. Es lo que acabo de decir. Hay un propósito por mi existencia. Si yo agarro, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de mi
computadora portátil. El propósito es que preparar el material, transmitir lo que estamos haciendo ahora. Ese es el propósito. Ahora, si yo agarro mi portátil y la uso como tabla para cortar verduras, por ejemplo, para cortar legumbres, para picar carne, para eso es el propósito de la computadora. No, ¿qué está pasando? Estoy abusando de eso. Y así es. Cuando nosotros no vivimos para cumplir el propósito que Dios estableció para nosotros, abusamos. Número 6. Propósito preserva la vida. La muerte se inclina ante el propósito. Nosotros creemos fuertemente en esto. ¿Por qué? Porque si yo creo que tengo un propósito y vivo para cumplir ese propósito y amo el propósito que Dios tiene, que me ha dado, entonces voy a vivir hasta que el propósito se cumpla. Y la muerte se inclina ante el propósito. Nadie va a ir antes de cumplir su propósito, si tú entiendes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Tenemos unos ejemplos aquí en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Abraham, ¿no? Abraham, aquí está en texto pequeño, pero lo voy a leer. Voy a leer aquí para que nosotros podamos ver. ¿Cuál era el propósito de Abraham, por ejemplo? En Génesis 18, versículo 19, dice aquí, yo lo escogí, dice el Señor, a fin de que Él ordene. Dios escogió a Abraham a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Dios escogió a Abraham con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que Abraham ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor. Cumpliendo el propósito, lo que Dios había prometido a Abraham se haría realidad. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. ¿Qué había prometido Dios a Abraham? Bendecirlo, darle descendencia y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Eso es lo que Dios había dicho. El propósito estaba condicionado. Si Abraham cumplía el propósito, Dios iba a hacer lo que había prometido. Gracias a Dios, todos somos agradecidos a Abraham que él cumplió el propósito, porque en él todos nosotros somos bendecidos. Amén. Vamos a ver aquí a Jacob, por ejemplo, otro propósito. Jacob, vamos a ver aquí Jacob y Benjamín en Génesis 35. Vamos a Génesis 35, versículo 18. Versículo 18. Quiero recalcar aquí rápidamente, ¿no? ¿De qué se trata esto? Aquí es cuando Benjamín ha nacido. Jacob, el padre y la mamá era Raquel. Y aquí dice en el versículo 18 que acabamos de mencionar, Génesis 35, 18, dice, Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro, o sea, estaba dando a luz y en el parto Raquel está muriendo. Y dice, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Vean ahí, podemos ver en este cuadro
el propósito de este niño fue cambiado por un padre, por su padre. Raquel estaba con los dolores de parto, el parto se complicó y ella ya sin entender, prácticamente moribunda, ella al nacer el hijo agarró y puso un nombre al hijo que tiene un significado demasiadamente triste, sería como un estigma en la vida de ese muchacho, y el nombre de Benoni. Pero ella no estaba sabiendo ya qué estaba pasando, estaba allí en medio del dolor, del sufrimiento, y entonces agarra y menciona esto: hijo de mi tristeza. ¿Se imaginan el muchacho creciendo con este nombre? ¿Cómo sería? En el nombre está la identidad del hijo. Pero llega el padre, Jacob, y Jacob se entera lo que ha pasado. Y entonces el padre tiene autoridad, el padre cambia el destino, el padre traza el propósito para el hijo, marca el propósito. Entonces Jacob dijo: no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, hijo, que significa hijo de mi diestra, de mi mano derecha. Mira la diferencia. Cambió la vida de Benjamín, de ese muchacho. Benjamín, de Benjamín nace una de las tribus de Israel, una de las tribus fuertes en Israel, que se une a la tribu de Judá, que permanece al lado de la tribu de Judá en el reinado de David, ¿no? Y es una de las tribus que ha sido fiel al linaje de David, porque es una tribu que ha apoyado a la tribu de Judá, aun cuando las demás tribus no querían estar con Judá. Benjamín estaba allí. Cumplió su propósito. Qué lindo propósito. Y fue la tribu que ha producido, que ha dado el primer rey para Israel. El primer rey que salió, Saúl, era de la tribu de Benjamín. Entonces, vemos ahí propósito. Jacob, vamos a José, Génesis 45, otro ejemplo. Génesis 45, versículo 5, adelante, dice así: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. La vida de José, hijo también de Jacob, hermano de Benjamín. Nosotros muchos a veces conocemos la historia que José fue vendido por sus hermanos, fue vendido como esclavo en Egipto y estuvo preso y llegó a ser gobernador de Egipto. Y muchas veces decimos: el propósito de Dios para José era que sea gobernador de Egipto. No, el ser gobernador de Egipto fue un medio por el cual Dios usó en la vida de José para que José cumpla su propósito. José entendió esto y él dijo a sus hermanos, cuando él se da a conocer a sus hermanos que él estaba allí, que él era el gobernador, él se da a conocer y él dice: no se inquieten, no se molesten, no se enojen por haberme vendido. Fue Dios. El propósito de Dios era traerme aquí primero que ustedes, o sea, traerme, ¿no? Aquí dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para preservar la vida a ustedes y a muchos. Ojo que en ese entonces había hambre en toda la tierra. ¿Cuántos pueblos de toda la tierra fueron a Egipto a comprar alimento? ¿Cuántas naciones fueron preservadas? Ese era el propósito.
para preservar vida. Y en ese preservar vida estaba el pueblo de Dios. Entonces, aquí vemos el propósito. Dios es un Dios de propósito. Dios establece propósito. Y Dios usa a los padres para poder trazar, mostrar, revelar el propósito para los hijos. Entonces, tenemos aquí, el arrepentimiento es el primer paso. Y nosotros los padres somos los primeros que debemos responder, debemos ganar el corazón de nuestros hijos para el Señor con nuestra conducta. Si entendemos que estamos fallando en esto, somos los primeros que tenemos que arrepentirnos. Y pedir perdón al Señor y a nuestros hijos. Y, ¿no? Trazar, ganar el corazón de nuestros hijos, dar un buen testimonio, porque eso es lo que va a hacer, marcar la diferencia después en la vida de ellos. La indiferencia y rebeldía de un hijo muchas veces es producto del desinterés y distanciamiento del corazón de un padre. Jesús era un hombre de propósito. Una de las palabras de Jesús cuando él tenía 12 años, cuando él estuvo en el templo hablando con los doctores y llega José y María y le dicen, ¿dónde has estado? Y Jesús ya conocía el propósito de su vida. Y él dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre es necesario que yo esté? Él ya sabía que había venido. ¿Cuáles eran los negocios de su padre? Estar en la casa de su padre, enseñando en la casa de su padre. Una de las veces que Jesucristo estaba con los discípulos, él estaba durmiendo en el barco, en la barca, y los discípulos estaban cruzando el río, el lago, y fueron azotados por unas olas tan fuertes, y los discípulos desesperados, Señor, sálvanos que estamos ya ahogándonos, ya nos vamos a pique. Y el Señor durmiendo tranquilo. ¿Cómo podía dormir él semejante tempestad? Yo creo que el Señor se ha debido despertar y decir, caramba, no se puede ni dormir aquí tranquilo. ¿Cómo podía él tener tanta tranquilidad? Porque él conocía el propósito de su vida. Él sabía a dónde tenía que ir. Él sabía que no iba a morir, allí no iba a ser el final. Las profecías al respecto de él no decían que él iba a morir ahogado. Entonces, el propósito, él conociendo el propósito, le traía paz, tranquilidad en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. La muerte se inclina ante el propósito. Si nosotros no entendemos, si nuestros hijos no entienden el propósito, y nosotros como padres no les introducimos, no los encauzamos en esto, entonces no serán dueños de nada y prácticamente una existencia sin razón. Necesitamos conocer el propósito, que nuestros hijos conozcan el propósito, encauzarlos a que ellos descubran el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y el propósito da sentido a la vida. Qué lindo es una vida con propósito, ¿no? Qué lindo es saber qué estoy haciendo aquí, de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. Amén, queridos. Esas consideraciones dejo, ¿no? A través de esta administración que hemos tenido. Algo más quería decir, es tan buena la educación, ¿no? La educación es buena si la educación va a servir al propósito. Entonces, nuestra formación es buena si esta formación va a servir al propósito. Muchas veces decimos, el propósito de Dios para mi vida es que yo sea un médico, que yo sea un profesional. No, este es el medio. Es la herramienta que Dios te está dando
por el cual vas a alcanzar a cumplir tu propósito. Hemos leído en el comienzo, ¿no? Y voy a poner nuevamente aquí el primer texto, perdón, aquí, ¿no? ¿Por qué en Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos? Ahí viene el propósito, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Después el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, queridos, al finalizar esto, aquí está. Vivimos en esta vida. Tenemos muchos años aquí, 70 años, 80 años para vivir en esta vida. Pero si no entendemos el propósito, van a ser años vacíos. No queremos vivir simplemente para agradarnos a nosotros mismos, sino preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, hijos dispuestos a cumplir su propósito, a abrir su corazón para el Señor y diga, hágase tu voluntad, oh Dios, en mi vida. Así como Jesucristo nos dijo, Jesucristo orando al Padre, dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padres, entendamos esto. Quiero vivir para cumplir tu propósito, porque así algo vamos a tener, porque Dios nos va a dar, va a proveer para cumplir el propósito, y mi existencia no va a ser sin razón. Que Dios bendiga, nos guarde en su amor para siempre. Muchas gracias.